Primero, el por qué. ¿Por qué decidí hablar de este tema? Bueno, este tema es mi inspiración para este tema, está basado en mi experiencia personal. Cuando tuve que cambiar abruptamente mi carrera de robótica a de tester, me presioné mucho a mí mismo para aprender temas lo más rápido posible en cuanto a testing, terminando con un agotamiento mental, o en este caso un burnout, como le conocen, y medio de volver a pasar por la misma experiencia. Además que cabe recalcar que todo el tiempo que invertí y todo el conocimiento que me presioné a aprender, realmente la retención fue casi nula, lo cual tampoco sirvió de nada todo el esfuerzo extra que hice. Me quiero compartir esta historia porque creo que podría ayudarles a los que estamos dentro de esta profesión, dándoles consejos para cómo evitar una situación a la que yo tuve o salir si están en una de estas. El aprendizaje continuo en testing. Bueno, nuestra profesión tiene la maravilla de que nunca nos vamos a quedar de cosas para aprender. O sea, siempre va a haber algo nuevo que podamos aprender para mejorar y evolucionar como testers y seguir mejorando nuestras habilidades hasta el fin de los tiempos. Esta frase está aplicada tanto para un novato hasta un veterano en este mundo del testing, lo cual es algo que se me hace increíble, que siempre va a haber algo que podamos aprender, siempre, siempre. No va a haber decir uno que digas, ya estoy listo, ya no hay nada más. No, siempre habrá algo nuevo que aprender. ¿Y cuál es la importancia del aprendizaje continuo y más sobre todo hablando en el mundo del testing? Bueno, una de las grandes repercusiones que podemos tener es que podemos perder de vista posibles pruebas que podemos realizar que podrían ayudar a nuestra aplicación y evitar que se podrían convertirse en un riesgo para el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces vemos que hay cosas, sentimos o experimentamos cosas en nuestra aplicación que a lo mejor tenemos la duda si podría estar siendo un problema o es algo que simplemente estamos notando. Aquí en los ejemplos. Por ejemplo, vemos que nuestra aplicación está lenta. ¿Será una amenaza para el rendimiento, para el performance? No es fácil de probar nuestra aplicación. Es una amenaza para la usabilidad, la testabilidad. Ahora que está tanto de moda, cumplimos con la lista de OWASP Top 10 para pruebas de seguridad. Si no sabemos, ¿tendremos alguna amenaza para la seguridad? O no cualquiera puede usarlo. Una amenaza para la accesibilidad. Como se pueden dar cuenta, varias de estas preguntas necesitamos realizar algún tipo de prueba, pero para poder realizar alguno de esos tipos de pruebas tenemos que tener conocimientos para poder hacer ese tipo de pruebas. Y es aquí cuando empieza el problema. ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si es cierto, cuando estamos en un trabajo y nos guían y nos dicen qué aprender, nosotros normalmente tomamos la batuta y aprendemos lo más rápido posible porque nuestro trabajo depende de ello o estamos en búsqueda de adquirir alguna oportunidad laboral. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos dentro de esa oportunidad laboral y ya depende el autoestudio que se le llama de nosotros? Es ahí donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque ¿qué quiero aprender? A lo mejor quiero aprender a automatizar, a hacer pruebas de performance, a hacer pruebas de seguridad, a hacer pruebas de APIs, a lo mejor aprender una nueva herramienta o tan simple como aprender a programar. El problema es por dónde empiezo. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo mejor que debo hacer? Bueno, para mí mi primer consejo es, ¿qué es lo que te da más curiosidad? Es decir, ¿qué es lo que a ti te llama más la atención por aprender? Eso ayuda mucho a empezar con este proceso de relación en qué es lo que debemos aprender siguiente. Porque si bien es cierto, ahora el problema que tenemos es que nosotros mismos vamos a ser los encargados de llevar eso porque nadie nos está presionando a llevar a ese conocimiento o obtener ese conocimiento. Es algo de autoaprendizaje. Por eso se llama aprendizaje continuo. Y bueno, pensando todo esto y hablando de la zona de confort, ¿por qué no redefinimos ese concepto que tenemos de la zona de confort? Uno de los mayores problemas que yo siempre he encontrado cuando hablamos de la zona de confort es que normalmente está ligado con palabras como atascado, perezoso, falta de interés, cómodo, no avanzar, acomodado, ¿no? Que ya eres una persona que no quiere mejorar. Pero ¿por qué mejor no lo vemos en hacer las cosas a tu tiempo y a tu propio ritmo, haciéndolo más cómodo? Esto no significa que sea fácil o que requiera ningún esfuerzo, simplemente se trata de ser lo menos estresante y abrumador posible.
¿A qué me refiero con esto? Porque usemos la zona de confort como nuestro aliado en decir, voy a seguir ese autoaprendizaje, pero lo voy a hacer en mis tiempos y a mis tiempos y a mi propio ritmo. ¿Por qué? Porque eso lo hace mucho más atractivo para estarlo repitiendo en vez de copiar o seguir simplemente alguna guía de estudio muy matada. Y es por eso que gracias a esa redefinición que le di a la zona de confort, se me ocurrió crear la iniciativa de la zona de confort. Esto está diseñado para ajustarse a tus necesidades y solo a tus necesidades, porque nadie conoce el tiempo mejor que tú, haciendo esto una experiencia positiva y placentera que querrás repetir constantemente. Lo único que necesitas es paciencia. Si vemos la primera fase, es lo que más me gusta de esta iniciativa que yo propongo para la hora de aprendizaje continuo, lo que es ajustarse a tus necesidades y solo a tus necesidades. ¿Por qué? Porque es cierto que muchas veces, ¿quién conoce mejor cuál es el mejor tiempo, tus tiempos libres o cómo funciona tu día a día mejor que tú? Yo te podría dar el consejo de, hey, lo mejor es estudiar los fines de semana 3 horas al día. Pues sí, pero yo no tengo 3 horas al día. ¿Sabes qué? Lo mejor es estudiar todos los días, 1 hora. Otra vez, yo no tengo a lo mejor esa posibilidad de hacerlo, pero tú mejor sabes cuándo es el mejor momento para aprender, empezar a realizar ese aprendizaje. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, nos enfocamos en algo que se llama consistencia, frecuencia y temporalidad. Identificar el comportamiento correcto. Algo que llamamos metas inteligentes y sigue tu proceso, seguimiento de tu proceso. Y bueno, vamos a iniciar un poquito más viendo qué es esto. Si alguna vez has tomado alguna clase de condicionamiento físico, habrás escuchado que el instructor habla sobre consistencia. No se trata de qué tan rápido haces repeticiones o cuánto peso levantas desde el primer día. Más que nada se trata de presentarse y dar lo mejor que uno para no darse por vencido. ¿A qué voy con esta primera frase? Lo que quiere decir es, no importa si el día 1 que vas a hacer al gimnasio, levantas las pesas de 1. No se trata de llegar y levantar las pesas de 100 desde el día 1, no. Se trata de ir constantemente y vas pasando del nivel 1 al nivel 2, al nivel 3, pero es darle esa constancia, o sea, repetición y constancia, estar siempre, dale, consistencia, como se le dice. En el caso de la frecuencia, esto se debe a que un estudio en el 2011 del Centro Neurológico de Aprendizaje de la Memoria de la Universidad de California, los investigadores demostraron que las neuronas interactúan con frecuencia, los vínculos entre ellas se fortalecen y retienen mucha información para su uso posterior. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos constantemente aprendiendo cosas o estamos en ese autoestudio y lo hacemos con frecuencia, ese conocimiento que tenemos, ese conocimiento que estamos adquiriendo, se va a quedar con nosotros y podemos aprender muchas más cosas. Pero aquí entra otro factor, la temporalidad. El concepto de temporalidad es un concepto muy simple. Nuestro cerebro retiene la información que hemos recibido más recientemente, pero solo por un breve periodo de tiempo. Si se desea retener realmente esa información, el truco está en hacer revisiones acumuladas. ¿Qué quiere decir revisiones acumuladas? Quiere decir que hay que hacer, a lo mejor, cuando terminamos alguna sesión de estudio, normalmente el siguiente paso es volver a empezar, seguir con el siguiente tema. Una recomendación que yo daría es revisa un poco qué es lo que acabas de hacer, como por ejemplo, comprometiéndote en tu horario de estudio, toma notas de cada sesión de estudio y revisa las notas antes de tu próxima sesión de estudio. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué revisa las notas antes de la próxima sesión de estudio? Porque eso es parte de la temporalidad. Si nosotros damos un refresh a lo que anteriormente estudiamos, sirve que todavía hacemos un esfuerzo o hacemos esa frecuencia de repetir lo que acabamos de estudiar un día antes y más aparte vamos a agregarle nueva información. De esa manera retenemos la información mucho más sencilla. Ahora, identificar el comportamiento correcto. Este es el corazón y el alma de toda esta iniciativa cuando se diseña su programa de aprendizaje. Esto está de acuerdo al tiempo y la frecuencia con lo que uno se sienta cómodo. Debe ser fácil de seguir y lograr. ¿A qué me refiero con esto, con tiempo y frecuencia? Bueno, para realizar sus sesiones de estudio o para realizar cómo vamos a aprender, tenemos que dividirnos en dos cosas, lo que se le llama tiempo. Definir nuestro tiempo, podemos hacerlo de dos formas diferentes, ya sea por horas o por tramos. ¿A qué me refiero? Por horas es cuando tú vas a darle un valor
tiempo, es decir, ya sea que voy a dar 1 hora, 30 minutos, 2 horas que me voy a dedicar a mi sesión de estudio. O por tramos, normalmente si estamos leyendo un libro o estamos viendo un video o alguna sección de videos, lo podemos decir que lo vamos a hacer por secciones, por tramos. Es decir, yo voy a ver, hoy voy a leer el capítulo 1 de este libro. ¿Cuánto tiempo me tome? No lo sé, pero es mi compromiso acabar de leer ese capítulo del libro. O si estamos viendo una sección de, si estamos tomando un curso y ahí está dividido normalmente por secciones, bueno, hoy voy a tomar toda la sección 1. Por eso me refiero a que son por diferentes, por horas o por tramos. Una vez que ya hemos definido esto de cómo vamos a atacar nuestra sesión de estudio, hay que ponerle una frecuencia. ¿Por cuántos días lo vamos a hacer? Es decir, vamos a hacerlo una vez por semana, simplemente los fines de semana, una vez por día, diario. Esas son las dos cuestiones que tenemos que ver y tener. Pero hay una gran verdad. Nunca olvidemos que la vida sucede, que la vida pasa. Por más que tengamos, identifiquemos el comportamiento, ya me comprometí a que tal día o mi frecuencia, ya sé cuántas veces lo voy a hacer, ya tengo también comprometido mi tiempo, vamos a comenzar. Puede ser que ese día que tú tienes comprometido, ese día que tú hiciste agendaste para tener tu sesión de estudio, pasó algo. A lo mejor estás de vacaciones, tienes una emergencia familiar o simplemente fue un día pesado en el trabajo o continúas con tu jornada laboral. No pasa nada. O sea, no es algo para que se estresen, no es algo